Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del día 12 de junio del 2024. Pues creo que esta va a ser una de las reflexionadas más cortas que haya, porque pues, no hay como que tal mucho que explicar. Creo que muchas cosas ya las he explicado. La mayoría, creo yo, se han entendido. E incluso, pues hay quienes sí han dicho, pues quizá hacen la prueba y en efecto se confirma pues la hipótesis, lo que me recuerda algo cierto, ¿no? Eh, sí, les iba a decir. Bien, a estas alturas todos aquellos que tienen la posibilidad de tomar decisiones, pues cumplen con una serie de requisitos que a veces llegan o son necesarios pues para ocupar ciertos cargos, ¿no? Como por ejemplo, si hablamos de las fiscalías, creo que les están pidiendo que te hayan estudiado derecho, etcétera, etcétera. Y en muchos de los casos, pues tienen que estar ya titulados y tuvieron que haber hecho su tesis, o etcétera, etcétera. En el proceso tuvieron que, si hicieron tesis, tesina o lo que sea, tuvieron que haber hecho una investigación para lo cual plantearon una hipótesis. En esa hipótesis tuvieron que haber hecho su checklist para ver si se cumplían todos los supuestos de dicha hipótesis. Y ahí, pa. Yo sé que con lo que digo, y hay quienes sí lo ponen, sí hacen la prueba para ver si es cierto, si se cumple. A lo que voy es, se van a encontrar con cosas que muy probablemente los hagan enojar, pero no se enganchen, no se enojen, no se molesten, porque acuérdense que en muchos de los casos ese es el objetivo, hacer que te enganches, que te enojes, que te molesten, porque son actos de provocación. Esa era la primera cosa que les iba a decir. Y la segunda es que pues se trata en efecto de una trampa y una trampa que no tiene como fin durar un solo día, ¿no? Sino a veces trasciende un poco en el tiempo y se los he comentado porque incluso aquí les he dicho, revisen mis publicaciones de mis redes sociales de hace 4 años, de hace 5 años y exactamente les digo casi siempre exactamente lo mismo. En muchos casos necesitan terapia, no solo porque caen en los supuestos de una hipótesis de que sufren de algún trastorno o de alguna psicopatía, sino porque es constante, es decir, es frecuentemente, es casi todos los días incluso, ¿no? En ese caso, pues creo yo que con una simple platicadita no quedan las cosas, sino más bien lo que se requiere en la mayoría de los casos es atención médica eh, en el menor, en el menor de los casos, ¿no? Porque más allá, pues sí necesitan toda una rehabilitación, ¿no? Así mero. Eso es por una parte, ¿no? Así que, pues eso se los digo para que no se confíen, tengan cuidado. Si hay quien tiene incluso responsabilidades importantes, pues, para que solicite medidas de precaución, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ustedes sabrán si en la psicología del delincuente que una de las características de estas personas es buscar siempre, pues tratar de correr el menor de los riesgos. Es decir, son fanáticos de atacar a traición, ¿no? Digo, ya
en el bajo mundo o en la cárcel eso es una de las cosas que no es nada bien vista, es muy mal visto y pues así les va en la vida si llegan a caer ahí, ¿no? Así que, pero entre si son peras o son manzanas, lo único que les puedo recomendar una vez más, porque sí es importante, es no se enojen, no se enganchen, no se confíen y pues acuérdense que en muchos de los casos va para largo, ¿no? Así las cosas. ¿Qué más? Creo que nada más es eso. Y hay otra cosa que íbamos a ver. Bueno, pues no sé, la verdad se me olvidó. Pero pues vamos a ver el santoral, ¿no? De... ¿En qué nos quedamos? Del 17, ¿no? Del 17 de julio. Digo, es mi cumpleaños, que es San Alejo, pero vamos a preguntar. Dame el santoral del 17 de julio. Que yo creo que se me lo hubiera saltado, ¿no? Ya lo hemos platicado aquí muchas veces, ¿no? San Alejo, un santo que conocido por su vida de penitencia y humildad, y es que siempre es castigo divino estarlos soportando, tolerando, ¿no? No, bueno. San Francisco Solano, misionero y fraile franciscano, conocido por su labor en Sudamérica, ¿no? Santa Maravillas de Jesús, fundadora de la Orden de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Bien, vamos ahora el del 20 mejor, ¿no? En este no vamos a hacer mucho comentario porque ya lo habíamos hecho en anterior. Vamos al del 20, que por cierto me parece que el 20 de julio es el cumpleaños del presidente Peña Nieto. Vamos a ver porque ese sí es sorpresa. La verdad es que no sé cuál sea el santoral de ese día, ¿no? El santoral del 20 de julio. San Elías, profeta del Antiguo Testamento conocido por su fervor y su lucha contra la idolatría, ¿no? Este es el profeta del cual incluso se llegaba a decir que iba a regresar de la muerte, así como le pasó a San Lázaro, ¿no? En su cochecito rojo, ¿no? ¿Y por qué lo menciono, por cierto? Porque hace 2, 3 días anda un cochecito rojo tipo Atos, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Ah, sí, ahorita que se los comento, ya me acordé de otra cosa que sí les iba a decir. Por algo yo decía que como que se me olvidaba algo. Los vidrios polarizados, polarizados están prohibidos en el Estado de México. A ver, en el Estado de México. Ay, el idioma. Dice, en el Estado de México el uso de vidrios polarizados en vehículos está regulado, pero no está completamente prohibido. Sin embargo, hay ciertas restricciones. Porcentaje de polarización. Los vidrios deben de permitir la entrada de un porcentaje mínimo de luz visible. Generalmente se permite un nivel de polarización que no impida la visibilidad adecuada. Normativas. Es importante seguir las normas locales, estatales, sobre la instalación de vidrios polarizados.
Las leyes pueden variar y es recomendable consultar a las autoridades locales o a la Secretaría de Movilidad en el Estado de México para información específica. Multas. Si el vehículo no cumple con las regulaciones, el propietario puede enfrentar multas o la obligación de retirar el polarizado. Y es que ayer que estaba grabando un video para subirlo a las redes sociales del dron, porque ya más o menos lo aprendí a volar, del despeje y el aterrizaje, pues algo que captó sin querer fue precisamente una camioneta blanca con vidrios completamente polarizados. Y toda vez que dice que está regulado, digo, no tengo el dato, lo tengo que investigar, pero seguro estoy que no polarizado completamente, que no se vea nada, ni de afuera para adentro, ni creo que no se puede, vaya. Sí se permite cierto grado de polarización, eso sí lo sabía, pero no completamente. Entonces hay para que, digo, pues aquí seguido hay policías, ¿no? Para que si ven esa cosa, ese tipo de cosas, para que se pregunten qué onda, ¿no? Digo, simple y sencillamente, utilizando la lógica, pues ese tipo de cosas debe de ser peligroso, ¿no? Bueno, yo quisiera imaginar, pues. Bien, continuemos. Ahora sí con los santos. Eso es porque se los iba a decir, nada más que se me había olvidado, ¿no? San Apolinar, primer obispo de Ravenna, considerado mártir, ¿no? Y Santa Marina, virgen y mártir, venerada en varias tradiciones cristianas, ¿no? Y ahorita me dio un poquito de risa porque me acordé de alguien que, pues por costumbre, tenía viajar mucho a Veracruz y tan tenía esa costumbre que incluso le llegaron a poner el niño que vino del mar, ¿no? Y es que como tal sí hay varias novelas, creo, incluso hay una novela que se llama así, ¿no? Y como el balserito y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿es chiste? Pues no, de hecho no, e incluso pues llega a ser bastante molesto, porque son cosas que hasta la fecha me siguen de alguna manera afectando, ¿no? Hay con un montón de balseritos, tipo Wilson, ¿no? Así que, ¿qué les digo? Es el origen, es para que lo sepan y en algún momento haciendo el ejercicio van a hacerlo. Muchas personas que me escuchan van a hacer también el mismo análisis, el mismo ejercicio y van a encontrar cosas que a lo mejor los hacen sentir molestos, pero la recomendación es otra vez, no se enojen, no se molesten y recordando los días cuando tuvieron que hacer su tesis, pues hagan su hipótesis y su checklist y si cae dentro de, pues vayan tomando sus medidas. Nada más, eso sí, entre si son peras o son manzanas, no se confíen, porque resulta peligroso y es en serio, ¿no? Así que bien, continuamos. Dice, tan pronto como sea de día, pensó, me llegaré el cebo de 40 brazas y lo cortaré también. Y enlazaré los rollos de reserva. Habré perdido 200 brazas de buen cordel catalán y los anzuelos y alambres. Eso puede ser reemplazado. Nos quedamos en que todos estaban enlazados, ¿no? Pero este pez, ¿quién lo reemplaza? Si engancho otros peces, pudiera soltarse. Me pregunto qué peces habrán sido los que acaban de picar. Pudieran ser una aguja o un emperador o un tiburón. No llegué a tomarle el peso, tuve que deshacerme de él demasiado pronto. En voz alta dijo, me gustaría que el muchacho estuviera aquí, pero el muchacho no está conmigo, pensó. No cuenta más que contigo, no cuentas más que contigo mismo y harías bien en llegarte hasta el último sedal, aunque sea en la oscuridad y empalmar los dos rollos de reserva, ¿no? Y es que pues a veces
cuando llegas a enfrentar situaciones difíciles, normalmente así pasa, ¿no? Y de hecho, hay personas a las que les sorprende, pero créanme, cuando se los digo en serio, realmente cuando viene la dificultad, cuando viene el momento difícil, la única persona con la que cuentas eres tú, ¿no? A mí me tocó sobre todo cuando salí del hospital que comenzaba a pensar en tomar la decisión de suspender la ingesta de medicamentos. Yo sabía que iba a entrar eh, en aquella parte pues de las crisis de, ¿cómo se llama? Crisis depresivas. Créanme que es una cosa bastante horrible. Y de hecho, y sí, de hecho lo es un proceso que me tocó pasar solo. Hasta cierto punto, ¿no? Porque el que sí se daba cuenta de esas crisis, pues era el perrito que yo tenía. Y cuando se daba cuenta que iba a empezar, pues comenzaba a arañar la puerta, lo dejaba entrar. Pues, normalmente era en las mañanas, sobre todo cuando esto pasaba. Por ahí se subía a la cama, se acostaba ahí y se hacía bolita conmigo, ¿no? Porque ella sabía exactamente lo que estaba pasando, lo que me estaba pasando, ¿no? Y pues no fue tan complicado precisamente por el perrito, ¿no? A lo que voy con esto es, hay personas a las que este tipo de cosas les puede pasar, sobre todo las crisis de ansiedad, depresivas, en donde este tipo de animalitos sí son un apoyo y la verdad es que sí te ayudan a superar ese tipo de cosas, ¿no? Así es que, pues ese es un tip, como dirían en esta Lolita ya, la Lolita Ayala, información que cura, ¿no? Porque pues realmente sí funciona. A mí me tocó de primera mano probarlo y pues la verdad es que sí es funcional. Dice, fue lo que hizo, fue difícil en la oscuridad y una vez el pez dio un tirón que lo lanzó de bruces y le causó una herida bajo el ojo. Déjenme un momento que está sonando una alarma. Bien, nos quedamos en la herida bajo el ojo, ¿no? Bajo el ojo de la cara. La sangre le corrió poco por la mejilla, pero se coaguló y se secó antes de llegar a la barbilla, y el hombre volvió a la proa y se apoyó contra la madera. Ajustó el saco y manipuló cuidadosamente el sedal de modo que pasara por otra parte de sus hombros y sujetándolo en estos, tanteó con cuidado la tracción del pez y luego metió la mano en el agua para sentir la velocidad del bote. Me pregunto por qué habrá dado ese nuevo impulso, pensó. El alambre debe de haber resbalado sobre la comba de su lomo. Con seguridad su lomo no puede dolerle tanto como me duele a mí, pero no puede seguir tirando eternamente de este bote por grande que sea. Ahora todo lo que pudiera estorbar está despejado y tengo una gran reserva de sedal. No hay más que pedir. Pez dijo dulcemente en voz alta, seguiré hasta la muerte y él seguirá también conmigo, me imagino, pensó el viejo y se puso a esperar a que fuera de día. Y ahora, a esta hora próxima, el amanecer hacía frío y se apretó contra la madera en busca de calor. Voy a aguantar tanto como él pensó, y con la primera luz el sedal se extendió a lo lejos y hacia abajo en el agua. El bote se movía sin cesar y cuando se levantó el primer filo de sol fue a posarse sobre el hombro derecho del viejo. Se ha dirigido hacia el norte, dijo el viejo. La corriente nos habrá desviado mucho al este, pensó.
Ojalá virara con la corriente. Eso indicaría que se estaba cansando. Pues así las cosas, acuérdense que muchas veces no es cuestión de fuerza, sino más bien de astucia, ¿no? Y qué más astucia puede pensar, puede llegar a tener un viejo, pues, pero sobre todo no cualquier viejo, sino un viejo que es especialista, pues, en lo que hace, ¿no? Es más bien eso, porque si algo te da la constancia y sobre todo el tiempo que le dedicas a algo, es precisamente la experiencia, ¿no? Y con ese comentario cierro y recordándoles que si llegan a darse cuenta de algunas cosas que confirman incluso con este método, que es el método científico, que comienza con la observación y confirman muchas cosas, lo único que no les comento que no hagan es que se enojen, ni que se enganchen, y que más bien piensen a futuro, que comiencen a generar un plan de trabajo incluso, y es por eso que he insistido en cuáles son las características de los planes para que al final del día pues sean exitosos, ¿no? Así que pues por hoy es todo y ya vámonos a desayunar, van a ser las 5 de la mañana. Hoy comenzamos un poquito tarde porque gracias a Dios y toda vez que se tiene la conciencia tranquila estaba durmiendo bastante rico, tanto que me acabo de despertar hace un momento, ¿no? Así que por hoy es todo y ya vámonos a editar y luego a desayunar, ¿no? ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh?